Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Me ven o no me ven? Dígame si me ven porque estoy aquí para todos ustedes esta noche. Gracias por estar y por acompañarnos. Y gracias también a todo aquel que vaya a ver el video después porque va a quedar grabado. Así el que no tenga tiempo de verlo ahora, éntrese porque el tema es súper importante, es algo fuera de lo común que se realiza en esta página. Así que, ¿quién no cree en Dios? ¿Quién no cree en la palabra del Señor? Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios y vamos a hablar de la Biblia en el día de hoy. Y hoy tenemos como invitada a Ibelice Corsino, quien nos va a estar dando sus doctrinas, sus explicaciones. Yo le voy a estar haciendo preguntas y ella va a estar respondiendo. Entonces, si ustedes tienen alguna preguntita también que hacer, la pueden escribir en el chat y yo se la voy a estar leyendo para que ella se la responda. Así que disfruten, no se vayan. Y vamos a comenzar en el día de hoy con una oración, porque sin oración no hay sabiduría, no hay palabra de Dios, porque la palabra de Dios sale, fluye, pero es Él quien nos da esas palabras, quien nos da ese sentido para que una palabra, un mensaje pueda llegar a cada uno de ustedes, porque en el día de hoy uno de ustedes va a estar necesitando la palabra que se va a decir hoy, en el día de hoy. Así que voy a Ibelice. Vamos a ver, vamos a introducir a Ibelice. Buenas tardes, ¿cómo está Ibe? ¿Qué Hola, tal? buenas tardes, Miguelina, y buenas tardes a todos tus eh, oyentes y televidentes, ¿no? Vamos a decir, porque tanto te ven, ellos te ven como te escuchan. Sí, qué gusto Perdón, que tenerte fue que por me entró una aquí. llamada. Oye, qué gusto tenerte por aquí y sobre todo hablando de un tema tan importante, porque Gracias. de verdad que aquí en esta página se hace de todo un poquito, pero lo serio es lo serio. Y sin Dios no somos nadie, de verdad que sí. Y hoy yo estoy segura que vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender porque tú estás aquí, pero tú estás aquí administrada por Dios. Así que Amén. tu mensaje no Amén, va a gloria a llegar. Dios. Sí, así que vamos a comenzar por una oracioncita. Yo no sé si se escucha la música, porque yo puse música y me dijeron que no se escuchaba. Vamos a poner una musiquita, vamos a concentrarnos y vamos a hacer una linda oración. Le dejo la palabra a Ibelice. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que estamos aquí, Padre, en este canal en directo, pidiendo tu Santo Espíritu, Padre, con poder para que nos guíe en estos momentos a explicar, Padre, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sea de acuerdo a tu voluntad y con escrito está, como dice la Biblia, para que tu nombre sea glorificado. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. 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 Amén, que así sea. Bueno, Ibelice, vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito de tus conocimientos sobre qué es la Biblia, según tus conceptos y lo que has aprendido en la vida. Ya. Bueno, pues te puedo empezar diciendo que la Biblia es el libro sagrado de Dios. Y la Biblia está compuesta por 66 libros. La Biblia fue escrita en un tiempo de 1600 años y el Viejo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. La Biblia fue escrita por 40 hombres durante diferentes épocas de la compensación pasada, 4000 años antes de venir el Señor Jesucristo. Ya una parte de la Biblia estaba siendo escrita por ciertos hombres, ¿no? Que Dios fue llamando a través de los tiempos y fueron hombres de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes sociedades, es decir, de la sociedad alta, así como de la sociedad baja, así como hombre letrado, como hombre no letrado. Es decir, en la Biblia podemos ver
la gran obra de Dios, que cada uno de esos hombres escribieron varios libros de la Biblia, es decir, en total de 40 hombres, y cada uno de ellos refleja su carácter, su personalidad en cada uno de sus diferentes libros. Pero lo mágico y portentoso que podemos ver es que cuando analizamos cada uno de esos libros, nos damos cuenta que todo no se contradicen, se entienden, se entrelazan unos a los otros. Eso es lo maravilloso que tiene la santa palabra de Dios. En la palabra de Dios también quiero decir que ahí podemos encontrar tantas cosas maravillosas que muchas personas ni se lo imaginan, como por ejemplo en ella podemos encontrar todas las disciplinas que encontramos hoy en las universidades. ¿Tú sabías? Pues sí, ahí la tenemos. Por ejemplo, todas esas profesiones que se viven haciendo y de las cuales las personas viven hoy muy orgullosas, ignoran que vienen de la Biblia. Por ejemplo, te puedo decir que aquí encontramos el cosmo que tiene que ver con el tiempo. Eso es una ciencia que está aquí, empieza en la Biblia. Podemos ver la antropología que empieza con la creación del hombre, donde está en la Biblia, en Génesis 1:26. El cosmo del tiempo lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 1, versículo 16, versículo 16 y 15, podemos ver todo lo que tiene que ver con la creación sobre el tiempo, es decir, las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, en ellas podemos darnos cuenta las señales en los tiempos que estamos. De eso estudia todo lo que es la cosmonometría. También podemos ver aquí en la Biblia todo lo que es el estudio de la ciencia de la astronomía, que estudia todo lo que se trata del universo. La antropología, ya dije, que tiene que ver con la creación del hombre. La geografía, que tiene que ver con la ciencia de las regiones de la Tierra. Allí podemos encontrar la ciencia de la botánica, que tiene que ver con el estudio de las plantas, la zoología, que tiene que ver con los estudios de los animales, como por ejemplo en el versículo 20, encontramos que ahí el Señor inmediatamente empieza a hacer los animales. Lo podemos ver también en el versículo 17. Es decir, aquí vemos en la Biblia todo lo que el Señor creó para nosotros y como lo dejó ahí plasmado a través del hombre, ¿no? Que fue el ayudador de Dios para crear este sagrado libro. También podemos encontrar allí en la Biblia la finología, que tiene que ver con el estudio, la ciencia de las lenguas, en el capítulo 11 de Génesis, que tiene que ver con la Torre de Babel. También encontramos la psicología en el capítulo 3, versículo 10 de Génesis, que tiene que ver con dónde voy, quién soy, qué hago aquí, y también con el miedo, porque es donde empieza verdaderamente el pecado. Una vez ellos desobedecen la sagrada ley de Dios, pues inmediatamente ellos son destituidos de la gracia de Dios, inmediatamente, y ellos empiezan a sentir miedo, vergüenza de que están desnudos. Entonces ahí nos damos cuenta que verdaderamente esto es una cuestión del alma enferma, es decir, la mente, que ya no puede estar el hombre delante de la presencia de Dios. Wow, qué maravilla, ¿eh? Cuánto aporte, querida. Sí, otra preguntita, querida. Algo más que te quería decir también, aquí también podremos encontrar esas leyes que vemos por ahí, ¿no? Que son las leyes civiles del hombre, las leyes como por ejemplo, la ley de la salud. Tenemos aquí en la Biblia, tenemos la ley de la salud que tiene que ver con todo lo que es la higiene, es decir, la salud del hombre. Encontramos la ley de moral, que son los 10 mandamientos de Dios, que más adelante vamos a hablar de ella. También encontramos la ley ceremonial, que tiene que ver con la ley que Dios dejó aquí, que está simbolizada por la vida que Cristo iba a tener aquí en la tierra. Es decir, todo el desarrollo de la vida de Cristo la podemos ver a través de las leyes ceremoniales que tenía que hacer el antiguo Israel, y era una manera que Dios le dejó, le instituyó
para que ellos siempre tuvieran en su memoria, en sus recuerdos, ¿no? De ese libertador que iba a venir a la tierra a libertar al mundo de pecado. Amén. Wow. Cuánto, querida. Bueno, otra preguntita es, ¿cuáles fueron tus motivos para estudiar ese libro sagrado, el cual es el más antiguo de este mundo? Bueno, mi motivo para mí es lo más bonito, lo que me motivó a estudiar la Biblia fue el llamado que Dios me hizo para testificar de su amor y de su palabra. Cambió mi vida. Yo era una persona que no tenía esa relación con el Señor, no conocía nada de la Biblia, ni absolutamente nada. Y un buen día, bueno, pues yo recibí su llamado de manera potente, de manera fuerte, y eso me hizo estudiar las Sagradas Escrituras. Y cada día estoy más enamorada de la palabra de Dios, porque verdaderamente es lo que me hace sentir verdaderamente hoy que soy una persona, es decir, el entender, el saber por qué estoy en este mundo y para qué, porque en realidad todas las personas, si tú miras afuera, están en depresión, en tristeza, mucho con locura y que no tienen una sostenibilidad propia espiritual, porque es que no pueden. Todo aquel que está alejado de la palabra de Dios, todo aquel que está alejado de la gracia del Señor y del pacto que Él promete de hacer con cada persona que le reconozca como su Redentor y Salvador, bueno, pues esa persona va a estar cubierta por el poder del Espíritu Santo, pero todo aquello que todavía no conocen ni tienen una relación con el Señor Jesucristo, pues normal que tienen ese estado de inestabilidad, de miedo, como por ejemplo estos acontecimientos que estamos viendo hoy día. La gente vive completamente saturada de un miedo y como un no saber estar con lo que va a pasar en el futuro. Pero todo aquel que decide darle una oportunidad al Señor y que le entre a su vida, se va el miedo, porque era lo que te decía aquí de Génesis 3. Génesis 3:10, cuando Adán se escondió del Señor, que el Señor le dijo, ¿dónde estás, Adán? Tuve miedo porque oí tu voz y me escondí. ¿Por qué? Porque el hombre, una vez después que pecó y desobedeció la sagrada ley de Dios, bueno, pues el hombre no puede estar delante del Señor. Pero una vez nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador personal, pues sí, porque ahí hacemos un pacto con el Señor, Él perdona nuestros pecados y nos restaura para estar delante de la presencia de nuestro amado Señor. Así es. Dicen que oración y la palabra de Dios es alimento. Exactamente, y es lo que purifica el alma. Sí, sí. Amén. Amén. Qué lindas palabras, de verdad que sí. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia cuando decidimos ya escudriñar y buscar? Bueno, fue como te dije ahorita, te hablé de todas esas formaciones, ¿no? Las cuales no encontramos hoy en las universidades, ¿no? Todas esas disciplinas de las cuales te estuve hablando hace un momento. Por ejemplo, no encontramos esas disciplinas. Otras cosas de las cuales te hablé fueron de las 4 leyes de la salud, ¿no? Sí, Que fueron las leyes civiles, es decir, las leyes por las cuales el hombre debe de regirse aquí en la tierra. Eso lo encontramos ahí en la Biblia, lo encontramos en el capítulo 13 de Romano. Encontramos las leyes de la salud en el capítulo 21, 22 de Éxodo, y también encontramos las leyes ceremoniales en el libro de Número, en el libro de Levíticos, que son las que simbolizan la vida de Cristo aquí en la tierra. Y ahí tenemos esas 4 leyes, ¿no? Que son por las cuales se rige toda la Biblia. Y todas esas disciplinas con las que Dios creó el mundo y formó al hombre, que están ahí para todos nosotros y por las cuales nosotros nos debemos de regir. Yo creo que la Biblia es el libro más dotado y completamente, sin lugar a duda, preparado para que cada persona en esta tierra se pueda disciplinar y dirigir a través de ella. Si cada persona en esta tierra decidiera aprender y educarse antes que todo con la Biblia, con seguridad tuviera la sabiduría necesaria, oye bien, espiritual,
para poder después conseguir la sabiduría terrenal, porque la gente no quiere entender que la sabiduría terrenal es algo perecedero, es algo que pasa. Pero si nosotros primero buscamos la sabiduría espiritual, la cual nos da Dios, porque Él es la palabra sabiduría, Él es la palabra inteligencia, Él es la palabra conocimiento. Y si nosotros nos dejáramos guiar a través de su palabra, pues con seguridad nuestra vida fuera más feliz en esta tierra y tuviéramos más capacidad para decidir y para saber cómo decidir y qué decidir para nuestro bien. Wow, me ha puesto, uy, a vibrar, hija. Me ha puesto a vibrar. Bueno, te voy a leer un comentario que no sé si tú lo puedes ver, que ha hecho Mari Re, que es una fiel seguidora de esta página y muy creyente ella. Ella dice que la palabra de Dios es el manual del ser humano. Es Claro, es cierto. lo que estoy hablando. Sí, sí, cierto. Es así, gloria a Dios. Sí, y ahí Si no está dejáramos, perdón. Altagracia Santos también, que dice que qué tema tan bello en el día de hoy. Amén, amén. Me encantó. Siempre he dicho que si nosotros nos dejáramos guiar por la santa palabra de Dios, nuestra vida estuviera restaurada y fuera mucho mejor en esta tierra. Las leyes funcionarían, habría más que todo el amor hacia Dios con respeto, con solemnidad, como Él se lo merece, siendo el creador. Y quien después de crearnos, quien vino a esta tierra a redimirnos con su sangre maravillosa, entonces le obedeceríamos y estaríamos siempre ante su presencia preguntándole y dejándonos dirigir por su Santo Espíritu para que podamos tener una vida en esta tierra en comunión con el Señor. Indiscutiblemente es algo que deberíamos de hacer todo y más en estos tiempos donde el pecado está saturando la tierra y la gente no se está dando cuenta porque está completamente embuido por el vino embriagador de la vanidad de este mundo y de las voces que viven a diestra y siniestra, bombardeando las mentes de la gente a través del miedo, del temor. Y la gente vive completamente en un espíritu de guerra, un espíritu de inquietud, un espíritu con una falta de paz muy profunda. Y es el grave problema en el cual estamos envueltos hoy día. Sí, yo me he dado cuenta que muchas personas hoy en día, bueno, sobre todo en estos países que la gente vive sin amor de familia y muchas veces son ateos, no son creyentes, ¿ah? Pero cada día yo encuentro más personas hundidas en la depresión y eso, pero es que no tienen por dónde agarrarse, o sea, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, de que un Exacto. Dios existe. Entonces se dejan ir y creen que ya, que es el final, y se hunden cada día más. Pero si Es así. buscaran de Dios, yo pienso que sí, que pueden salir de ahí. Es así, Sí, sin sí, lugar a duda. sí. Yo Bueno, soy un fiel, yo digo que yo soy un fiel testimonio de aquello, porque sí. mi vida antes fue algo bastante triste. Bueno, que sí, después, más adelante, tú quieres, después podemos hacer un video sobre ese tema, Ah, pero yo perfecto. soy un fiel testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de cómo el Señor me ha transformado para estar hoy delante de su presencia. Y de verdad no vale, yo he dejado dinero, todo lo he dejado por venir a estar delante de la presencia del Señor, porque para mí no tiene precio, es un gozo constante y en realidad hay algo que yo no lo puedo explicar a otro porque eso es algo que cada quien debe de entenderlo. Es decir, tiene que tener su propia experiencia personal con el Señor. Claro, sí. No, y en el momento que tú buscas de Dios y te nutres con su palabra, que es lo que estamos hablando ahorita, tú sientes como esa paz interior, tú te encuentras a ti misma y te das cuenta que lo que hay en el mundo exterior no es verdaderamente lo que uno necesita. Uno se aferra a muchas cosas creyendo que sí necesita, pero en el momento que tú te das cuenta que tú necesitas de Dios, tener un hogar, tener alimentos y ya el exterior y salud sobre todo, ¿no? Y salud, pero ya tú te das cuenta que esas cosas materiales tú no las necesitas. En verdad no es necesario.
yo creo. Así es, así es, así es. Lo importante en esta vida es el amor de Dios, después todo lo demás viene por añadidura, así de simple. Exactamente. Bueno, entonces sabemos que la Biblia está dividida en dos partes. Me gustaría que me explique un poquito por qué está dividida en dos épocas o testamentos, como le dicen. Bueno, mira, pues la primera parte de la Biblia, que se compone desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, bueno, pues estamos hablando ahí de los primeros 4000 años de la Biblia y tiene que ver con la andanza del pueblo de Israel, es decir, su peregrinación en la tierra de Canaán, es decir, cuando salieron de Egipto hacia la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Podemos ver ahí que ahí fue donde a ellos se le dio la sagrada ley de Dios en el monte Sinaí. También vemos allí, podemos ver el diluvio como por la desobediencia del hombre a través de Adán y Eva, sus generaciones a través de Caín y Set, cómo se mezclaron en el capítulo 6, lo podemos ver, y cómo inmediatamente el Señor no tuvo otra opción que destruir todo lo que había en la tierra, incluyendo los animales y al hombre, porque el hombre en ningún momento quiso obedecer, en todo momento, perdón, el hombre decidió transgredir la ley de Dios y no obedecerlo, darle la espalda. Entonces, nosotros a veces no queremos entender que la ley de Dios es lo que rige todo el universo, porque la ley de Dios es la esencia del carácter de Dios y ella está plasmada en todo el universo y toda la creación. Y mientras el hombre no entienda eso, que obligatoriamente nos debemos dejar guiar por la ley de Dios, pues lamentablemente el mundo, el clima, la creación completa va a estar gimiendo hasta que el Señor venga a hacer justicia en ella. Entonces, eso es una de las primeras cosas que vemos en el libro, en el Antiguo Testamento. Después lo segundo que vemos es la peregrinación del pueblo a través del libro de Éxodo, Levítico, Número, hasta llegar a Deuteronomio cuando entran a la tierra prometida en el libro de Josué. Después de allí podemos ver la vida de los jueces, donde la vida del pueblo de Israel empezó a descomponerse y los vemos también en el primero y segunda de Samuel. Su vida empezó a descomponerse porque ellos verdaderamente, Dios le dijo que ellos no podían, sobre todo, unirse con las otras naciones y empezar a mezclarse con los otros pueblos. Y Dios le dejó una serie de estatutos y de leyes y de normas que ellos tenían que cumplir, las cuales ellos no cumplieron. Entonces, el Señor es amor y es un Dios misericordioso, lleno de ternura y lleno de paciencia para perdonarnos y restaurarnos del pecado. Pero cuando Él ve que nosotros, sabiendo lo que debemos de hacer, no le hacemos caso, bueno, pues entonces vienen las consecuencias de nuestros pecados, la consecuencia de la desobediencia, y eso lo podemos ver entonces en el libro de Jueces, cuando ellos empezaron a caer en manos de sus propios enemigos, los cuales ellos decidieron unirse a ellos, que lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 2, donde empieza la desgracia al pueblo de Israel por la desobediencia e inclinarse a dioses ajenos, a esos dioses que adoraban las naciones colindantes al pueblo de Israel. Entonces, después de ahí vemos que Dios le instituyó un rey, porque ellos querían rey. Ellos insistían en que no querían dejarse dirigir sus vidas por Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿no? Como se llamaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos no querían que le dirigiera su vida y Dios decidió escucharlo y darle un rey. Dios le dio un rey que fue Saúl, donde sus situaciones todavía fueron difíciles, pero después llegó el rey David y después del rey David, Salomón, y a través de Salomón hubo como una división entre el pueblo, que fueron las 12 tribus, 10 tribus quedaron al norte y 2 tribus, que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, se unieron y vinieron a habitar en el sur. ¿Qué había en el sur? Bueno, en el sur estaba el templo de Salomón, que era donde se componía la verdadera ley de Dios. Entonces allí tenemos claro en el Viejo Testamento lo que pasa hoy día en medio de las denominaciones,
que Dios dejó allí instalado dentro del templo, en el arca sagrada. El Señor dejó allí instalado los 10 mandamientos, que lo podemos ver en Éxodo 12, sus 10 mandamientos sin quitar uno de ellos. Y también dejó allí una tacita de maná, que fue lo que comió el pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinación en el desierto. También encontramos en esa urna la vara de Aarón. Bueno, la vara de Aarón es una vara de almendro que representa al verdadero pueblo de Dios. Según la Biblia, como dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se fue a hacer guerra contra la mujer, los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe de Jesús. Entonces, cuando vemos este templo de Salomón, cuando se dividieron las 12 tribus, que vemos que 12 quedaron al sur, que fue la parte de la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Judá, se volvieron una sola tribu, y ellas fueron las que habitaron en ese espacio. Las otras 10 tribus, ellas decidieron encarnarse y seguir con esos dioses falsos que se habían instalado a través de ese rey falso que se había instalado en el reino septentrional de Israel. Y estas 10 tribus adoraban a Dios a través del dios Sol. Eso también lo podemos encontrar en el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, en el Viejo Testamento. Entonces ahí terminamos de ver que cuando estas 10 tribus decidieron seguir ese camino con dioses falsos, sacerdotes falsos, profetas falsos y todo eso falso, que lo podemos ver en Segunda de Reyes a partir del capítulo 10. Podemos leer todo lo que resta de ese libro, Segunda de Reyes 10. Ahí podemos ver cómo se instituye una religión falsa, que es la que podemos ver hoy en estos días, cuando la gente va a adorar en domingo, cuando la gente decide amar a Dios a través de la Virgen o de San Pedro o de María y todo ese tipo de cosas, a lo que el Señor llama en la Biblia, ¿no, verdad?, que es la copa del embriague, lo que tiene al mundo embriagado. Entonces ahí vemos que en el Viejo Testamento el Señor dejó plasmado como ejemplo para nosotros hoy día las cosas que no debíamos de hacer. Porque cuando terminamos el capítulo de Segunda de Reyes, ahí podemos ver cómo el pueblo va cautivo a Babilonia. Dios permite que el rey Nabucodonosor se lo lleve cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque desobedecieron y decidieron servirle a dioses extraños, decidieron seguir la vanagloria y la falsedad de este mundo. Entonces Dios permitió que sus enemigos se impusieran sobre ello. Y es triste lo que vemos aquí en la Biblia, porque de eso se trata la Biblia completa. La Biblia completa se trata los 66 libros del consejo que Dios le da a cada uno de los hijos de Israel, donde le advierte de guardar su santa ley, sin quitarle un versículo ni un capítulo, su santa ley, ni los 10 mandamientos al completo, los 10 mandamientos, sin quitarle uno de ellos. Y lamentablemente hoy día podemos ver que el pueblo de Israel rechazó la ley de Dios o rechazó el amor de Dios en el Viejo Testamento. Después, en el Nuevo Testamento podemos ver la vida de Cristo a través de los 4 evangelios, el evangelio desarrollado de manera práctica a través de la fe, de una fe práctica, porque veíamos que el Señor, esa fe, Él la practicaba día a día, como cada vez que salía a sanar, cada vez que salía a dar de comer, a llevar el dolor y aliviar las angustias de esos poseídos por el demonio, a liberar esas almas que estaban sedientas de justicia y de paz. Entonces ahí vemos ese evangelio práctico, que es el evangelio al cual Dios nos llama, que debemos de tener hoy, que se trata de 2 mandamientos en sí. Son los 10 mandamientos de las 2 tablas. El primero tiene que ver, los 4 mandamientos, con la adoración a Dios. Y la segunda tabla tiene que ver, que son 6, tienen que ver con el amor al prójimo. Pero inmediatamente se convierten en 2. La primera tabla es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Y el segundo mandamiento
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí están los 10 mandamientos y al mismo tiempo se componen de 2. Y eso lo hacía Jesucristo en los 4 evangelios. Vemos que él, lo primero que hacía en la mañana era levantarse a adorar y a buscar al Padre. Y próximamente, cuando terminaba, que se llenaba de su poder y de su santidad divina, porque Jesucristo era un hombre de carne y hueso como nosotros, expuesto a cualquier debilidad. Simplemente que el Señor, al buscar al Padre en las mañanas, temprano, bueno, pues él se llenaba de ese poder santificador y purificador y podía salir a llenarse de las dificultades y vicisitudes que tenía el ser humano, dándole sanidad, convirtiendo el pan en millares de pedazos de pan y para las personas y los peces, multiplicarlo como él solamente lo pudo hacer, porque él vivía en una fe y una dependencia del Padre. Y esos 4 evangelios dan testimonio a través de su andanza, de su vida práctica, de su amor que él presentaba a cada persona que se le acercaba y que lo aceptaba como su salvador personal. También podemos encontrar allí las epístolas. Vemos las epístolas de los apóstoles. Los 12 apóstoles, ellos fueron los discípulos de Cristo y Jesucristo. Esos 3 años y medio que duró instruyéndolo fue justamente para que ellos, lo que se le estaba impartiendo a través del Espíritu Santo, eso que el Señor Jesucristo le impartía día a día con su vida práctica y ellos viendo lo que Jesucristo iba haciendo cada día, pues ellos se fueron impregnando de todo lo que su maestro hacía para después yo hacerlo también. Y en estas epístolas de Juan, de Pedro, de Pablo, lo podemos ver porque ellos siguieron los pasos del Señor Jesucristo. Y es maravilloso ver que en el Viejo Testamento ahí podemos ver la dirección del Padre, de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, como yo le digo, el anciano de días, lo podemos ver ahí dirigiendo al pueblo de Israel en su peregrinación por el desierto. Después, a mitad de la Biblia, vemos a Jesucristo caminando también a través del Espíritu Santo, instituyendo la vida práctica de la gracia y la fe de una manera práctica, enseñándole a la gente quién era Dios, por qué él había venido a este mundo, a qué había venido, que fue a vindicar el nombre de Dios, ya que había sido mal comprendido el amor de Dios en medio de los seres humanos a través del maligno que instituyeron tantas cosas feas a través de los siglos, y él vino a tirar por tierra la mentira de Satanás y a mostrar el amor de Dios, que es un amor lleno de ternura por cada una de sus criaturas, al punto tal que mandó a su hijo a morir por la raza humana. Él vino también a enseñarnos cómo tener una relación con el Padre, cómo andar en nuestro día a día agarrado de la mano de Dios, cómo vivir en el Espíritu, cómo orar en el Espíritu, cómo hablar en el Espíritu. Y eso también lo podemos ver reflejado a través de las epístolas, como antes dije. Entonces, en las epístolas vemos que el Espíritu Santo guiando a los discípulos de Cristo, en medio vemos a Jesucristo con sus 4 evangelios, y al principio de la Biblia vemos al Padre mismo, al Padre Creador, guiando a su pueblo a través de la tierra de Canaán hasta llegar a la tierra prometida. Wow, cuánta información nos has dado en el día de hoy. Amén. Algo de todas esas cosas que está diciendo, algo nos va a quedar en nuestros corazones y alguna reflexión vamos a tener en esta noche. Yo estoy segura de eso. Amén, amén. La gloria sea para el Señor y eso espero. Si estás aquí es porque Dios te puso aquí y porque un mensaje a alguien de las personas que están aquí y de las que van a ver el video lo necesita. Amén. Necesita todas esas informaciones. Bueno, seguimos con la pregunta. ¿Cuáles son las estructuras funcionales que Dios nos dejó en este libro sagrado? Bueno, pues las estructuras es lo que vengo hablando del principio, sus 10 mandamientos. Fue como dije anteriormente, en cada libro de la Biblia, si cuando empezamos a leer la Biblia, la leemos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que en cada libro se reflejan sus 10 mandamientos. El Señor, oye Israel, guarda mis mandamientos, déjate guiar por mi palabra.
escucha mi voz, hijo mío. Es decir, en cada libro vamos a ver ese tipo de cosas, y es el Señor invitando al pueblo antiguo de Israel a guardar su mandamiento, igual como a nosotros hoy día, porque hay muchas personas que van a la iglesia y dicen, no, porque nosotros hoy somos salvos por gracia, y es cierto, no es mentira, pero dentro de la gracia funciona también la sagrada ley de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que constituye, como tú me acabas de preguntar, la Santa Biblia. Los 66 libros están fundamentados en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque es el carácter esencial, es decir, la esencia viva de nuestro amado Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Entonces, si venimos a la Biblia, debemos de saber y estar claro que de lo que o con lo que el Señor nos va a dirigir en esta vida, en esta tierra, y con lo que Él va a hacer pacto con nosotros, es de que guardemos sus mandamientos. Así de... Me está entrando una llamada, pero... Ah, por eso se escucha así, sí. Bueno, esa llamada será para más tarde, para el recreo. Ya. Sí, qué maravilla. De verdad que sí, que... Bueno, es un poco difícil. Dice que son 66 libros, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una historia, ¿no? En la vida de Cristo y mensajes que Dios quería que nos llegara a cada uno de nosotros. Según tus estudios y la profecía, ¿qué tiempos en el día de hoy estamos viviendo? ¿Qué parte de la Biblia estamos viviendo en el día de hoy? Bueno, pues mira, ¿qué parte de la Biblia? Una pregunta muy interesante, porque es algo a lo que siempre le hago o llevo a mis estudiantes, ¿no? Porque como tú sabes, ¿no? Que yo doy estudio bíblico a muchísimas personas. Las personas que se instruyen conmigo, una de las cosas que yo le hago ver siempre es llevarlo a través del capítulo 24 de Mateo, del libro de Mateo, porque en ese libro tenemos plasmado justamente todo lo que iba a estar sucediendo en nuestros tiempos. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que hoy vamos del versículo 1 al versículo 8 por ahí. Ahora mismo es lo que estamos viviendo: pandemia, destrucción, terremoto, hambre y todas esas cosas. El Señor Jesucristo lo explicó y lo dejó ahí marcado a viva voz para que nosotros sepamos cuáles son las señales de su venida. Él dijo, cuando esté cerca la venida del hombre. Entonces, estamos en pandemia, estamos viendo cómo están entrando esas leyes dominicales, ¿no, verdad? Porque mucha gente cree que la marca de la bestia, una sola ley, no. Es un grupo de leyes. Por ejemplo, primero entró el COVID, después del COVID entró que la vacunación, ahora viene por tercero, el cambio climático y todas esas cosas, el calentamiento global, como ellos le dicen. Es decir, es un grupo de leyes que al final van a someter a toda la ciudadanía del mundo para que se hagan guiar por un solo hombre, a través de ese solo paso, esa sola vía que dejen abierto. Entonces, ahí es donde, como dice aquí el libro de Daniel, los hijos de Dios vamos a estar de pie, como los 3 hebreos en el capítulo 3, como Daniel en el capítulo 6, en el foso de los leones, que se mantuvieron firmes, y todo cristiano, toda persona que decía servirle a Dios y no a los hombres, siempre van a ser, como dicen los discípulos allá en Hechos, en el capítulo 2, es necesario que sirvamos a Dios antes que a los hombres, porque todo esto de estas leyes y todo lo que está pasando y todo lo que falta por venir, simplemente son estratagema del maligno. ¿A través de quién? A través de alguien que él ha instituido, ¿no, verdad? Con una falsa cristiandad, una falsa religión, y a través de ahí quiere conducir al mundo entero a la adoración a través de ese personaje, ¿no? Que le llaman o le llamarán, como está aquí escrito, el anticristo. Y es algo bastante complejo para muchas personas que no logran entenderlo, pero yo animo en esta noche a las personas que están ahí que se pongan a estudiar la Biblia, porque estamos claramente en los versículos del 1 al 8 del capítulo 24 de Mateo, que sería bueno de que lo estudien, que sería bueno que se empapen, porque sería muy triste que llegue el día del Señor y que mucha gente que aman a Dios, que no tengo ninguna duda, se encuentren en plena oscuridad pensando de que estaban haciendo la cosa que a Dios le agrada, por no entender o por no buscar a alguien fiable quien le pueda explicar las escrituras.
Por eso es importante que en este tiempo estemos leyendo y estudiando la Biblia. Con escrito está, y todo el que no venga a hablar de la Biblia, que esté todo marcado según lo que nos estén explicando, porque ahora mismo hay mucha doctrina y todas son confusas. La única doctrina verdadera es la que se explica a través de un escrito está, un texto dentro de su contexto. Como dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 al 10, él dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay alguien que ha trastornado el evangelio, es decir, que lo ha falsificado. ¿Para qué? Para guiar a los hijos de Dios por otro camino. De verdad, es un momento de estar mirando con lupa la palabra de Dios. También veo que hay mucha tradición, entonces la gente vive muy apegada a la tradición y son muchas las personas que saben que no deben de guardar el domingo, que no deben de ir a la iglesia en domingo porque el Señor lo deja aquí, escrito, está escrito. Mucha gente no entiende que cuando Dios habla del Dios Sol, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 3, el Señor habla ahí del sol, del día del sol, que está representado por el Dios Sol. También lo podemos ver en Jeremías capítulo 8, versículo 14 al 16. Sería bueno que la persona lea esos versículos, y así como segunda de Crónica 34, versículo 2, 3 y 4. Es decir, todo ese tipo de cosas están ahí en la Biblia, donde el Señor hace atención, cuidado. A mí no me vengan a adorar de esa manera, no es la manera. Yo dejé marcado mi día para adorarme. Yo dejé marcado el día de descanso, que es el sábado. Yo dejé el día, incluso el Señor Jesucristo dice que en Marcos 2, versículo 27 y 28, el Señor dice que Él dejó el día sábado para el hombre, que Él lo hizo para el hombre, para beneficio del hombre, no el hombre para el beneficio del sábado, sino el sábado para que fuera beneficio del hombre. Entonces, cuando leemos esto, muchas personas están como confundidas y dicen, míralo ahí, ese día hay que trabajar, el Señor no lo dejó. No, el Señor lo que está diciendo es que lo dejó para que descansemos y podamos tener un encuentro con Él. ¿Por qué? Porque los 6 días de la semana son 6 días que la gente va trabajando, se levanta muy temprano, llegan a la casa muy cansados, apenas en de comer, se acuestan, entonces apenas tienen unos minutitos para hablar con el Señor durante 6 días. Pero el sábado el Señor quiere que ese día sea de descanso, que cocinemos, que preparemos lo que vayamos a hacer el viernes en la tardecita, para que entremos en esa comunión con Él y ese día podamos traer todas nuestras cargas de esos 6 días de trabajo, nuestras vicisitudes, nuestras tristezas, nuestros dolores, problemas con la familia, el matrimonio. Ese día sábado es para entrar en comunión con el Señor. También es para salir a darle a otro lo que el Señor nos da, compartir con otro, como por ejemplo la palabra de Dios, como por ejemplo un testimonio de esperanza, como por ejemplo ir a ayudar a alguien que esté mal y que tú tengas que ir a la farmacia a comprarle algún medicamento, al supermercado a hacerle alguna compra, a limpiar y a visitar a los pobres en algún barrio, algún sitio, o simplemente a las cárceles o a los hospitales. Por ejemplo, para eso está el sábado. Porque la manera que vamos a glorificar el nombre de Dios cuando esos olvidados de la tierra, aquellos infortunios que no tienen la suerte y han tenido, vamos a decir, ¿no? La facilidad que han tenido muchos de nosotros, que hemos tenido, bueno, pues cuando vamos hacia ellos a visitarlo, a darle una palabra de apoyo, de aliento, de amor, pues esa gente sienten que verdaderamente Dios se ha acercado a ellos, dicen, bueno, este es un ángel que me ha mandado Dios. Entonces, de esa manera es que podemos glorificar el nombre de Dios. El sábado, ojalá y muchas personas entiendan la verdadera o el verdadero significado del sábado y el por qué, porque es que es como si fueran unos muros que son constituidos y se llaman creación. Es decir, Dios dejó el sábado como ese monumento de la creación a la cual cada sábado debemos hacer memoria. Debemos recordarnos de que Él es el dueño de este mundo. ¿Qué dicen hoy? ¿De qué se trata esto? La gente habla de que del humanismo, el relativismo, el ateísmo, el hinduismo, el chindoísmo y todo lo que termina en ismo hoy está flotando en medio de las personas. ¿Y dónde está Dios? Dios está completamente alejado de la vida y del corazón de cada persona. Entonces,
Ahí está el problema de las pandemias, de las enfermedades, de todo lo que pasa. Y no es porque, como dice mucha gente, ¿no? Ay, Dios, pero ¿por qué no está pasando esto? Entonces la gente quiere culpar a Dios. Dios no tiene culpa de nada. Eso es consecuencia de nuestros pecados, consecuencia de nuestras decisiones día a día, de alejarnos de Dios, de no meter a Dios en nuestros proyectos o en lo que vayamos a hacer en el día para que Él nos fortalezca y nos dé sabiduría y prudencia para hablar y para decidir y saber escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es así. Eso es el sábado. Es como la gente utiliza el domingo, el día de hoy, por ejemplo. Tradición. Sí, o sea, tradicionalmente toman el domingo, pero debiera ser el sábado. Como está constituido en la Biblia, sí. En la Biblia completa, mucha gente dice, no, porque el sábado es para él. Eso fue en el Viejo Testamento para los judíos, pero eso no es así. En Jeremías, si nos vamos a Jeremías 17, si tú me permites, no sé si no da tiempo. Por supuesto. En Jeremías 17, mira lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo se lo dice a quienes, él dice que a los que viven dentro del pueblo de Israel, a los extranjeros, que ahí caemos nosotros, porque aquí en la Biblia nosotros aparecemos como gentiles. Entonces, en el capítulo 17 de Jeremías, dice la observancia del sábado. Dice, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ponte en todas las partes de Jerusalén y dile, oíd palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardado por vuestras vidas, de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Pero quiero buscar por aquí donde el Señor habla de los extranjeros, que mucha gente dice, no, porque es que eso fue para el pueblo de Israel. Pues no, dice aquí en el 24, dice, no obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo cargas por las puertas de esta ciudad en sábado, sino que santificaréis mi sábado y no hacéis en él ningún trabajo. Dice, entrarán por las puertas de la ciudad en carro y en caballo los reyes y los príncipes y se sentarán en el trono de David. Dice, ellos y sus príncipes y los hombres de Judá y los habitantes de la tierra en esta ciudad será habitada para siempre. Déjame ver. Por aquí es que está donde se habla de los extranjeros, pero también está por aquí, también en Isaías 56. Vamos a buscarlo también, que aquí también está donde Isaías 56. Lo podemos ver, ojalá y el que quiera, ¿no? Que lo pueda ir anotando. Anotando, sí. Ajá, Isaías 56, 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que me amen el nombre de Jehová para ser su siervo, todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo le llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mí en el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, cuando Dios dice para todos los pueblos, y le puedo buscar muchísimos versículos aquí en la Biblia donde el Señor habla de que ese día es su día santo. Mira, algo que el Señor dice aquí, lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículos 16. Podemos ver donde el Señor habla de, la Biblia está nueva y me da brega, perdón, me da brega de pegar. Sí, están muy pegadas las hojas, me da mucha brega de pegarla, pero allá vamos a llegar. Claro que sí. En Lucas, wow, Dios mío, cómo están pegadas estas hojas. En Lucas 4, versículo 16. Lucas 4. Wow. Yo creo que ya lo encontramos. Ok. En Lucas 4, versículo 16, dice,
Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado y en sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Bueno, pues quiere decir que el Señor iba a la sinagoga, es decir, a la iglesia en sábado, según su costumbre, dice, y se levantó a leer. También podemos ver en 4:31, es decir, Lucas 4:31, donde dice, y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Entonces, ¿cuál es el día que hay que ir a estudiar y congregarnos a la iglesia y aprender de la palabra a través de los eruditos, de los pastores y esas personas? Los sábados. No es otro día. Lo que pasa es que la gente no entiende porque muchos ignoran la historia de este mundo y la historia de la Iglesia Católica en el tiempo de los emperadores romanos. Hubo un tiempo que se le llama la Edad Oscura, la edad del oscurantismo, la Edad de Piedra, porque hubieron 4 edades, la Edad de Piedra, la Edad Media, la edad contemporánea y la edad del oscurantismo. Y en la edad del oscurantismo la Biblia no era cedida a nadie, simplemente que los príncipes, los reyes y los prelados católicos. Ellos eran los únicos que tenían derecho de estudiar la Biblia y estaba escrita en el latín. Entonces, según la historia, está escrito, ¿no? En los anales de la historia está escrito que el rey Constantino I, él decidió cambiar el sábado para el domingo. Él instituyó el domingo como un sábado de reposo, pero a eso que se le llama un sábado falso, el domingo. Entonces, nos damos cuenta que en el 321, el 7 de febrero del 321, ese día él instituyó definitivamente, cambió el sábado por el domingo. Y desde ahí para acá es que la gente se han quedado yendo a la iglesia en domingo. Incluso las iglesias protestantes, pentecostales y todas esas denominaciones que hay, decidieron guardar el domingo porque fue algo de lo que se aferraron a los anales y a la historia de la Iglesia Católica. Y estando aquí marcados los 10 mandamientos, nunca han querido hacer caso. Lo que han hecho es que han dicho de que los 10 mandamientos sí se pueden guardar, pero que el sábado fue instalado o crucificado en la cruz del Calvario. Y eso no es así. Se habla de las leyes ceremoniales, no tienen que ver nada con las leyes morales, porque la gente no entiende que lo que Jesucristo clavó en la cruz del Calvario fueron las leyes ceremoniales, que no tienen nada que ver con las leyes espirituales y las leyes sagradas, moral de Dios, que representan su santo carácter. Ese es tan vigente y lo podemos ver en Mateo, capítulo 5, versículo 17. El Señor dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a cambiarla, al contrario, yo he venido a profundizarla para que la guarden y la pongamos en práctica, porque de la manera que a través de ella, amando a Cristo, a través de la obediencia, podemos tener vida eterna. Muy bien. Ahí tenemos a Mari que dice que no está de acuerdo con el tema de guardar los sábados. Y ya, si algunas personas quieren guardarlo, pero que, déjame ver, te lo voy a leer exactamente como ella lo dice, ¿eh? Y la ley tiene que hacerlo completamente y circuncidarse, ya que eso también es mandamiento de Dios. Bueno, pues déjame responderle a mi querida Mari. Dile a Mari mi querida amiga Mari, usted está ahí. No sé si me ha escuchado hablar de que hay 2 leyes, estaban constituidas 2 leyes. Si usted me permite, Miguelina le puede pasarle mi número para entonces yo explicárselo, usted con su Biblia, yo con la mía, y usted lo va a entender. Estaban las leyes ceremoniales, más las leyes que representan el carácter de Dios, que son las leyes espirituales, los 10 mandamientos normales. Es decir, amar a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y cuando usted ama a Dios con todo su corazón y toda su alma y toda su mente, está representando la primera tabla de los 10 mandamientos. Entonces, si usted mira bien esos 4 mandamientos, tienen que ver, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. El segundo, no tendrás imágenes ni dioses ajenos. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y el cuarto, acuérdate. Así empieza en el versículo 8 del capítulo
20 de Éxodo, donde el Señor dice, acuérdate, porque él sabía que el sábado iba a ser falsificado por un sábado falso, que es hoy el domingo. Él dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, cuando el Señor dice eso ahí, vemos entonces en el versículo 11 que él explica el por qué él quiere que guardemos el sábado. Él dice, porque mira, en 6 días yo hice los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposé en ese día. Entonces, las leyes ceremoniales, que es la que el Mana Mari está hablando y está diciendo que fueron abolidas, ¿no? Me imagino que eso es lo que ella quiso decir. Pues esas leyes sí fueron abolidas, pero esas leyes, si usted se va al libro de Levítico, empezando desde el versículo, desde el capítulo, 25 de Éxodo, si usted entiende bien la constitución del arca, del tabernáculo, el tabernáculo de la reunión que hizo Moisés, ahí Dios le instituyó estas leyes. Estas leyes eran muchas y tenían que ver con varios días de reposo. Si usted quiere, lo puede ver en Éxodo 31, versículo del 12 hasta terminar el capítulo, donde se habla de los sábados. Usted lo puede ver también en Ezequiel 12, 20:12 y Ezequiel 20:20. Usted va a ver que en esos capítulos se habla de los sábados en plural, porque eran muchos días de fiesta que tenían que ver con luna nueva, con ciertos tipos de comida, tenían que ver con ciertos rituales que ellos tenían que hacer de purificación. Y cada vez que había luna nueva, bueno, pues inmediatamente era un día de reposo. Podía ser lunes, podía ser martes, podía ser miércoles, incluso podía ser el mismo sábado sagrado. Ese día yo tenía entonces doblemente que guardarlo porque esa luna nueva había caído ese día, entonces ellos tenían que guardar ese día tanto de manera solemne, porque se recordaban de que Dios era el creador de este mundo y que era el día que ellos escogían para tener esa comunión con Dios. Y por la otra parte, tenían que guardarlo porque era luna nueva, entonces habían ciertos tipos de comida que ellos no debían de comer y ciertos rituales que ellos tenían que hacer. Entonces, es ahí donde las personas se confunden, en esas dos leyes que fueron las que fueron abolidas porque en la cruz del Calvario, porque esas leyes eran prácticas, habían que estar haciendo constantemente y estas leyes formulaban o simbolizaban la vida de Cristo hasta su muerte en el Calvario. Entonces, por eso es que la gente no lo entiende. Entonces, es un poco complejo y solamente nosotros como adventistas, con todo respeto, me dirijo hacia ustedes, pues entendemos esto y por eso yo le exhorto a cualquiera que quiera, que me puede llamar a mi número, Miguelina se lo puede dar y van a ver ahí, yo tengo todo el tiempo para poder explicar todo sobre esas leyes ceremoniales que representaban la vida de Cristo aquí en la tierra. Y esa fue la que fueron abolidos a través del Cordero, que ustedes lo ven, a través del Cordero fue abolido, porque ese Cordero representaba la vida de Cristo. Entonces había que inmolar el Cordero, el pecador tenía que llevarlo delante del sacerdote y después tenían que ponerlo en el altar del sacrificio. Después de ahí pasar a hacer ciertos ritos más y todo eso fueron los que fueron abolidos. Y como le estoy diciendo, en Éxodo 31:12, se lo pueden leer por completo y ahí ustedes van a ver que el Señor habla de mis sábados en algunos versículos y en otros ustedes van a ver que está hablando de mi sábado. Es decir, que es fácil darse cuenta que se está hablando de dos sábados diferentes, que era el sábado simbólico que podía caer cualquier día y el sábado espiritual, que era el sábado de cada sábado de la semana, que es nuestro recordatorio de nuestro Dios como creador de este mundo. Wow, muchas informaciones, Belice. Bastante. Amén. Amén. Yo pienso que, bueno, ahí está Mari que dice que sí, que con mucho gusto ella va a debatir contigo esa parte. Amén. De la que ella no es creyente y tú sí. Sería muy bonito, sí, que amén, para eso estoy, para servirle. Amén. Es súper. Está muy bien. Otra cosita, Mari, antes de que terminemos en el día de hoy, quería invitarte para una próxima vez. También podemos entablar otro tipo de tema también sobre
bueno, sobre tus creencias, y puede ser que invitemos a otra persona también y podamos a entrevistar a las dos y que cada una dé su punto de vista según sus estudios. No sé si tú estás de acuerdo. ¿Podría ser? ¿Yo? Sí. Sí, 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 Ah, sí, no tengo ningún perfecto, inconveniente, sí, sí. Simplemente perfecto. tú me dices cuál sería el tema y lo podremos, sí, Sí, abordar con sí, sí. humildad y con escrito está aquí en la Biblia. Sí, sí. Exactamente, sí. De verdad que nos has aportado bastante. Yo creo que algo de todo lo que hemos hablado en esta noche, algo se va a quedar en nuestra conciencia, en nuestra memoria. Y también todos esos versos, los últimos que has mencionado, yo lo he ido escribiendo en el chat para que queden ya registrados en los mensajes. O sea, que las personas se motiven también a coger sus Biblias y a leer, a Si mirar. quieres, mira, puedo darte más versículos sobre la Biblia, por ejemplo, para que lo busquen y vean que tanto los discípulos de Cristo, después que él murió y subió al cielo, guardaron el sábado, lo siguieron guardando. Por ejemplo, en Hechos, en el libro de Hechos, lo podemos encontrar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, podemos ir allá y vamos a ver cómo ellos guardaron el sábado. ¿Entiende? Entonces, porque fue lo que el Señor le mostró. Ellos aprendieron y ellos hacían lo que el Señor le decía. Y eso fue lo que ellos le enseñaron al mundo entero. Mira, una cosa que la gente no saberá que el sábado se estuvo guardando de manera íntegra hasta el año 321 que Constantino decidió dividir, pero que hubo un grupito pequeño se quedó fuera y dijo, no, nosotros no vamos a entrar ahí, no vamos a entrar de que el sábado ya no va a existir y que ellos iban a coger, porque tú sabes que el paganismo es lo que siempre ha existido en la Iglesia Católica, el paganismo, ¿no? A través de las imágenes y todas esas cosas, y ellos son adoradores de imágenes, y a eso se le dice paganismo, que no adoran al verdadero Dios, son politeístas, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente pasó esta transición, hubo un grupo del pueblo que le decían los puritanos, los hugonotes, los albigenses, los guácaros, los valdenses, están ahí. El Manamari, búsquelo en YouTube, ponga albigense, puede poner cualquiera de ellos, que fueron varios grupos y ellos se dividieron aquí en toda la Europa, en diferentes partes. En Francia, al norte de Francia, estaban los valdenses, en España estaban los guácaros, en Bélgica estaban los albigenses, los valdenses estaban aquí entre la Suiza y Italia, en Piamonte, es decir, esas fueron la gente que dijeron, no, nosotros seguiremos guardando nuestros 10 mandamientos sin quitar ni alterar la palabra de Dios. Y por eso mataron muchísimo, unos 50 millones mal contados en aquellos tiempos, en la era de la Edad Oscura, mataron la Iglesia Católica, los creyentes cristianos de aquella época. Y justamente eso es lo que sigue y es lo que va a seguir. Ustedes, yo se lo voy a decir esta noche, pero ustedes lo van a estar viendo en el tiempo futuro inmediato, donde van a ver que obligatoriamente, óiganme bien, obligatoriamente se va a tener que guardar el domingo y lo va a instituir la Iglesia Católica, igual como lo instituyó en los tiempos de Constantino. Está aquí en la Biblia, no lo digo yo, lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 3, por los 3 hebreos, a través de la estatua de oro que representa al dios Sol. Esa estatua de oro también lo podemos ver en Daniel, con el mismo Daniel en el capítulo 7, creo que es, o 8, capítulo 8, donde él es echado al foso de los leones. Entonces vemos allí que Daniel se mantuvo firme porque ellos decían, bueno, no vamos a encontrar nada contra este Daniel, sino que contra su ley. Y justamente ellos metieron una trampa para que Daniel cayera, y como él seguía adorando a Dios y orando 3 veces al día y nunca dejó de hacerlo, adorando al Dios verdadero, ellos fueron delante del rey, lo acusaron de que él estaba adorando a otro Dios que no era quien, el rey que estaba en esos momentos. ¿Entiende? Entonces es un simbolismo de lo que va a pasar al final de nuestros tiempos, que todo aquello que no adoren a la bestia a través del domingo, no lo digo yo, lo dice la Biblia,
va a ser ejecutado, muerto y fusilado de la manera como fusilaban a la gente en aquellos tiempos. Eso es así de claro. Y yo no estoy exagerando nada, y yo le pido mucha disculpa a mis hermanos católicos que estén por ahí, pero yo lo que estoy hablando es lo que está a través de la Biblia, porque no me atrevo a hablar por mí misma, por mi propia cuenta. Como le decía, aquí en el capítulo 13, podemos ver, capítulo 13, versículo 43 y 44, dice, en el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué día era que ellos estaban predicando? En sábado. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían a Pablo. Decían y lo contradecían, blasfemando. Y entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablara primero de la palabra de Dios, pero puesto que lo desecháis y no juzgáis, digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Es decir, los gentiles éramos nosotros, porque ellos como judíos seguían la tradición y no querían escuchar la palabra de Dios, el por qué Cristo había venido a dar su vida por nosotros. Ellos no aceptaban al Mesías. La conversación ahí era que ellos porque ellos guardaban el sábado, ¿no? Los judíos, pero no aceptaron a Jesucristo. Y hoy día, eso fue en aquellos tiempos, 2000 años atrás, hoy día las personas no aceptan la ley de Dios. Y cuando digo que no aceptan la ley de Dios, aunque guardemos 9 de los mandamientos y hay uno que no lo guardemos, estamos violando toda la ley. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Lo podemos buscar allí. Entonces, podemos verlo aquí también en el capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Dice por aquí, dice, entonces algunos venían a Judea y enseñaban a los hermanos, si no a ver, déjame ver, yo creo que por aquí, perdón, disculpa que esta Biblia es nueva y no la tengo marcada, pero yo creo que por aquí que está. Normalmente el capítulo 15, 21, creo. Este se lo voy a dejar después con Miguelina porque no encuentro este versículo, pero creo que en el 18, versículo 4, dice, y discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a los griegos. Cuando se habla de los griegos, está hablando de nosotros, es decir, las personas ya occidentales, porque ya de Grecia para acá todos somos occidentales, y de Israel para allá, Turquía, Rusia, todo pertenece a Asia Mayor, Asia Menores, y la parte, ellos son los orientales y nosotros somos los occidentales. Estos son los versículos que le puedo decir. Otro más está en Isaías 56, versículo 2, por quienes lo quieran anotar. También lo encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 2 también, donde Jesucristo habla del sábado. También lo podemos encontrar en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 4. Y hay un sinnúmero de versículos en la Biblia. Por ejemplo, el que lee el Apocalipsis, lo puedes ver en el capítulo 14, versículo 7, donde el Señor da un mensaje a la humanidad completa. El último mensaje está en Apocalipsis 14, versículo 7, donde el Señor dice, se llama el mensaje a los 3 ángeles, y se habla de lo que el Señor hizo en sábado. Entonces, Él está llamando a qué? Él está llamando a la humanidad a que vengamos a obedecerlo en sábado. Vamos a ver, yo voy a ir allí ya, porque este será el último versículo. El capítulo 14, versículo 6 dice, el mensaje de los 3 ángeles, dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios. Este es el mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar
y la fuente de las aguas. Entonces, cuando leemos ese versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis, nos vamos allí a Génesis, en el capítulo 2, y vamos a ver donde dice, ¿no?, que el Señor había creado todo y había descansado en sábado. Entonces, este versículo 7 del capítulo 14 nos está mandando directamente allá a Génesis, donde el Señor habla de su creación. Y Él lo que quiere justamente eso, que nosotros no dejemos que el hombre venga a llenar nuestra cabeza de tradiciones y a creer en cosas que no están aquí sostenidas en la Biblia, porque si alguien me prueba que el domingo está sostenido en la Biblia, yo podría creérselo, pero es que no está sostenido. Aquí lo que vamos a ver es ese tipo de cosas, donde los discípulos iban a la iglesia en sábado, y donde Jesucristo iba a la iglesia en sábado. Y vamos al Viejo Testamento y vemos que también el pueblo de Dios iba a la iglesia en sábado, se guardaban el sábado, es decir, los 10 mandamientos, no 9. Entonces hoy día el mundo quiere guardar 9 y aparte el domingo, el sábado, vamos a decir falso, ¿no?, que es el domingo. Entonces, por eso es que el Señor habla y dice lo que dice en los otros versículos. Oigan lo que dice, si ustedes me permiten leerle esta parte, dice en el versículo 8, después que dice el versículo 7, dice, y otro ángel lo siguió diciendo, ha caído la ciudad porque ha hecho beber. Vamos a ver, dice, y otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el vino? ¿Cuál es esa copa que ha embriagado al mundo? Bueno, los sacramentos de la Iglesia Católica, los sacramentos, la falsa doctrina, bautismo de niño recién nacido, primera comunión, la confirmación, el pago de las indulgencias y todo ese tipo de cosas representa una falsa doctrina, es una copa llena de furor de la fornicación de esa iglesia que fornica con las ¿cómo se llama?, con las imágenes que tienen miles de dioses, mientras que Dios nada más es uno y Él quiere que lo amemos en espíritu y en verdad. Entonces el Señor habla nos llama la atención a través, porque este es el último mensaje, mis hermanos, lo pueden leer, se llama el mensaje de los 3 ángeles que están en medio del cielo, representan en medio del cielo, por eso son aquellas personas que entienden la Biblia, que tienen conocimiento y van a transmitir esos mensajes a los otros, ¿no? El mensaje de esperanza, el mensaje de luz, el mensaje que da paz al alma, el mensaje que nos llena de alegría, de entender verdaderamente qué pasó en aquellos tiempos, qué pasó en la edad contemporánea y qué está pasando en nuestros tiempos y qué va a pasar en el futuro. Es muy bueno saber qué es lo que está pasando y a dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque si no sabemos de dónde venimos, tampoco vamos a saber a dónde vamos. Entonces, es muy bueno que si nos metemos de lleno en la Biblia, como un niño, con un corazón sencillo, con deseo de entenderla, de aprender, el Señor va a venir y nos va a dar luz, porque todos estamos capacitados para tener ese discernimiento espiritual para entender la palabra. El Señor quiere y nos llama a todos nosotros esta noche de que vengamos con un corazón sencillo y humillado, sin ningún tipo de creencia, sin ningún tipo de tradición hecha por el hombre, y quien nos la ha venido a transmitir es el hombre. No, el Señor quiere que nos desvistamos de todo eso y vengamos como niños a entender su palabra y a profundizar en ella, porque su espíritu va a estar al lado de nosotros, dependiendo de cómo Él vea que tengamos nuestro corazón, y nos la va a empezar a enseñar. Porque fue una de las cosas que yo le dije al Señor, yo no quiero, Señor, que nadie me enseñe la Biblia. Y yo no era de ninguna religión cuando el Señor me tocó. Yo dije, Señor, a donde tú me mandas, ahí yo iré. Y una de las cosas era que el Señor venía a enseñarme la Biblia todas las mañanas. Duró un año viniendo, enseñándome. Y yo hoy día, y el Señor está ahí, que es mi testigo, nadie nunca me ha enseñado la palabra de Dios. Yo le he aprendido porque el Señor ve el ansia y el deseo, más que de comer y que de dormir, de aprender su palabra. Entonces, cuando el Señor ve que nosotros insistimos y queremos aprender, entonces Él manda a su santo ángel a que venga a explicarnos la santa palabra de Dios. Por eso yo le exhorto, mis hermanos, que no dejemos que ningún pastor ni nadie venga a llenarnos la cabeza. Y yo no hablo de religión, porque nosotros todos somos hijos de Dios y va a haber un pueblo y Dios va a sacar personas de diferentes religiones, aquellas que todavía Él sabe que no han tenido esa gran luz, pero que sí tienen mucha fe en Él. Y han decidido que aunque no tengan gran luz,
creer y confiar en el Señor. Entonces, para esas personas va a haber una gran esperanza. Pero para aquellas que le han explicado la palabra y que rechazan la verdad de Dios estando ahí escrita, para esa no va a haber mucha esperanza, porque el Señor lo dice, ahí dice, el que lea mi palabra sabrá si mi doctrina es mía o es del que me envió, dice el Señor Jesucristo. Él lo dice aquí en Juan, no recuerdo si es Juan 8:17 o Juan 7:17. Juan 7:17 creo que es. Él lo dice, el que quiere saber y entender mi doctrina se dará cuenta si es mía o si es de Dios. Es decir, que cuando nos metemos de lleno a estudiar los 4 evangelios, a estudiar el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento es una secuencia del Nuevo Testamento, entonces es imposible que nada más tratemos de estudiar el Nuevo Testamento, porque es que si la Biblia empieza en el Génesis, ¿cómo vamos a poder entender la segunda mitad? Si no nos vamos al principio, es imposible, nunca la vamos a entender. Entonces, ahí es donde ha venido la estratagema del diablo, que el Señor lo reprenda. No hay que estudiar el Viejo Testamento, eso está abolido, nada más el Nuevo. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando se estudia el Nuevo, no se va a poder entender. ¿Por qué? Porque nada a mitad que tú empieces a hacer no puede terminarlo. ¿Por qué? Ni entenderlo, porque es que es la mitad, falta la otra mitad. Entonces, aquí en la Biblia se habla de 2 testigos, el Viejo y el Nuevo Testamento. Está escrito en Apocalipsis 11, si leemos Apocalipsis 11, lo vamos a ver que Dios tiene 2 testigos que van a testificar contra nosotros el día del juicio. Lo podemos ver en Zacarías, en el capítulo 3 y 4, también se habla de esos 2 tubos que vierten aceite verde de oliva, que representa la luz que emana del trono de Dios. Entonces, esos 2 testigos están compuestos por el Viejo y el Nuevo Testamento, y ellos van a dar testimonio de nosotros el día del juicio. Sí, tú me tuviste en tu casa, yo estuve en tu casa, pero nunca quisiste venir conmigo, a quedar conmigo para yo instruirte. Nunca decidiste venir para andar de mi mano. Nunca quisiste dejar que estas palabras aquí escritas fueran el instrumento y la guía de tu vida. Entonces, por la palabra de Dios vamos a ser juzgados todo el mundo, porque para Dios no hay religión. Para Dios hay una sola religión, y es la que está simbolizada por sus 10 mandamientos. Él lo dice aquí. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esos 2 tienen que ver con las 2 tablas y están compuestas todo la Biblia, y una vez nosotros lo pongamos en práctica, bueno, pues estamos haciendo pacto con el Señor. Voy a abrir las puertas. Amén. Mari, ya voy con tu preguntita. ¿Perdón? Sí. Es que Mari ha hecho una pregunta. A ver si antes de que terminemos se la puedes responder. Dice, ¿sí? ¿Qué Biblia utiliza usted y de qué año, por favor? Yo utilizo la Reina Valera, ahora mismo estoy usando la Reina Valera del 1995, pero también tengo ahí la Reina Valera del 1909, y tengo la Reina Valera del 1960, y tengo la Reina Valera del 1669. Y todas dicen lo mismo. Lo único que esta está escrita en lenguaje mayano para que la gente entienda un poquito mejor la palabra, porque en la Biblia del 1909 todavía está escrita con algunas palabras en latín. Es decir, hay algunos verbos y adverbios que no sé, la gente como que no termina de entenderlo bien, ¿no? En el español, en el castellano. Entonces, por eso decidieron cambiar desde el 1977. Han venido haciendo Biblia, traducciones y traducciones y traducciones, pero las traducciones son, sí, es porque me están llamando, me están haciendo llamadas, entonces salen ahí arriba. Entonces la traducción es verídica, es verdadera, simplemente que la podemos confrontar con esa Biblia, porque yo decidí comprar todas esas Biblias
porque yo quería saber qué iba a predicar y qué iba a hablar, porque no quería hablar mentira. Entonces, la cuestión es que cuando estemos tan arrollados con el asunto de la Biblia, es bueno tener varias, y así confrontamos la palabra para darnos cuenta, y un diccionario, claro, y un diccionario para darnos cuenta qué quiere decir y si quiere decir lo mismo en esta Biblia y en la otra. Y si están escritas con las mismas palabras. Sí, exacto. No, a veces no son la misma palabra, pero quieren decir lo mismo, aunque con otras frases, con otras palabras. Sí, sí. Bueno, y Belice, bastante información el día de hoy, así que deja un poco para la próxima. Es que hay mucho. Estamos aprendiendo mucho. Antes de nada, antes de decirle chao a todas las personas que están ahí, ¿qué mensajes puedes tú darle a todas las personas que están presentes y a las que van a ver el video después más tarde? Bueno, el mensaje creo que lo venimos hablando desde el principio, ¿no? Que es la invitación a venir a los pies de Cristo, es la invitación a que no alejemos de aquello que sabemos que no es la verdad, cuando estemos seguros de que tenemos la verdad aquí escrita, no importa qué denominación, no importa qué tipo de base bíblica tengan, que si no está aquí, que se lo demuestre la Biblia con escrito está, como dice el Señor. Cada vez que él hablaba, él decía, está escrito. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata. El Señor sabía que nosotros íbamos a necesitar obligatoriamente su Biblia, su palabra, para poder convencer a los demás. Cuando el diablo utiliza personas para transgredir los mandamientos y tergiversar la palabra de Dios, por ejemplo, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, ahí Pedro lo dice claro, dice que algunos tergiversando la palabra de Pablo, es decir, lo que él hablaba, se estaban acarreando desgracia y problemas. Algo así es que dice, no con esas mismas palabras, pero él habla sobre ese asunto, donde explica claramente de que iban a ver ya en aquellos tiempos, cuando él existía, ya eso estaba, y que iba a volver a pasar. ¿Cuáles? Aquellos, lo que estaban siendo guiados por otros que estaban tergiversando la palabra de Dios, y él estaba llamando a cuenta a las personas de que tuvieran cuidado, de que no se dejaran guiar por este tipo de doctrina donde se estaba transgrediendo y tergiversando la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, como decía antes, mi invitación para todo ser humano que pueda ver este video es que es la hora de venir a los pies del Señor Jesucristo. Es la hora de venir, de arreglar nuestra cuenta con Dios. Es el momento de entregar nuestra vida a Él. Es el momento de olvidarnos de las vanidades del mundo. Es el momento de acallar las voces que nos tienen nuestra mente embriagada de tantas mentiras y tanta falsedad. Es el momento que vengamos a la Biblia. Es el momento que busquemos la palabra pura y verdadera. Con escrito está, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Es el momento de lavarnos de nuestros pecados. Es el momento de venir a tener paz para con Dios, porque el tiempo que viene, el futuro de inmediato, es un futuro incierto y lleno de peligro para aquellos que todavía no han aceptado a Cristo y a su sagrada ley de amor. Es mi palabra de esperanza, de mi propuesta de amor y esperanza, a la cual el Señor no ha dejado a través de sus escrituras, y que todo aquel la puede abrazar en estos momentos difíciles interiormente que mucha gente están llevando. Venir a los pies de Cristo, todo aquel que está cansado y trabajado, porque Él le dará descanso. Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga, y que todo aquel que venga a Él, como Él dice en Apocalipsis 20, Apocalipsis 3, versículo 20, Él dice que Él toca la puerta al corazón de cada persona, y que si hay alguien que escuche su voz, Él entrará a Él y cenará con Él y la persona con Él.
Entonces, ese es el llamado para cada alma en esta noche. Y a través de Miguelina, yo dejo mi número de teléfono para todos aquellos que sientan el deseo, la curiosidad de entender, de estudiar la Biblia conmigo de manera profunda y de manera de la esencia de la Biblia, porque la Biblia se compone de tres partes, mis hermanos. Está la parte que nosotros miramos, está la parte que nosotros entendemos de acuerdo a nuestra capacidad, y está la otra parte que es la espiritual, la verdadera, que aunque veamos que algo dice aquí, como por ejemplo, en fin, sé todo de un mismo sentir, compasivo, ahí, por ejemplo, se está hablando de manera literal, que todos debemos de ser amorosos y compasivos y llevarnos bien, pero, por ejemplo, vamos a ver por otra parte, otra frase que dice, ay, pero mira lo que está diciendo ahí, y en realidad no es eso lo que está diciendo. Esa palabra está escrita de manera simbólica, porque la Biblia está escrita un 85% de manera simbólica y un 15% de manera literal. Entonces, por eso debemos de tener mucha cuenta, porque la Biblia tiene tres capas y es la que entendemos físicamente según lo que nosotros creemos que estamos leyendo. La segunda es la comprensión que le damos según nuestra capacidad finita como ser humano, y la tercera es la verdadera dimensión de la palabra de Dios de manera simbólica y espiritual, la cual se entiende solamente cuando nos dejamos guiar a través del Espíritu de Dios. Amén, amén. Wow, bastante que nos hemos nutrido hoy con tantas palabras hermosas, basadas en la Biblia, por supuesto. O sea, Amén. diremos que Dios te ha dado la fuerza, te ha dado la sabiduría para exprimirte en esta noche, y que Amén. todo eso que has compartido con nosotros nos sirva de mucho. A mí, a todos los que están ahí y a todos los que van a ver el video. También quiero Amén. La agradecerte gloria sea para muchísimo. Dios. Sí, quiero agradecerte muchísimo que hayas tomado de tu tiempo para estar aquí en esta página, Miquel Álvarez y sus cosas, compartiendo tu sabiduría con todos nosotros. Muchísimas gracias, Ibelice. Amén. Amén. Yo estoy aquí para servirle, y si en algún momento desean nueva vez que tengamos algún debate, como tú dijiste antes, sobre el sábado o sobre cualquier otro tema de la Biblia, yo estoy aquí con toda humildad para servirle con amor y con respeto. Dios me le bendiga y que pasen una feliz noche y una feliz tarde. Bendiciones. Amén. Mucha bendición, Ibelice. Y chao a todos. Recuerden de compartir y no se pierdan ningún episodio de esta su página, Miquel al Barrio, que le estaremos trayendo muchísimas más novedades. Chao. Bye.